Si ya trabajamos el tema del arbitraje y la transparencia, tenemos el de los instrumentos. El padrón electoral, el registro de votantes en Nicaragua ha sido manoseado de una forma tan perversa, orientado a suprimir la participación de la oposición, que hoy por hoy cualquier persona que se ha abstenido de votar en las dos últimas elecciones presidenciales está fuera del registro de votantes e inhabilitado a participar en las próximas elecciones. Si consideramos que eso, que los que se han abstenido en los últimos años ha sido por estos temas de desconfianza, obviamente el instrumento del registro de votantes en Nicaragua requiere ser habilitado para que se haga operativo ese preámbulo de todas las leyes electorales, ¿verdad? Que el voto es universal, unitario y secreto. Y llegamos entonces al cuarto tema, al cuarto punto de los torales de la reforma electoral. Permítanme recordar los tres primeros. Reformar el arbitraje a nivel del aparato electoral. Los magistrados tienen su periodo vencido, la negociación no es complicada. Después está el tema de que en todos estos años ese arbitraje a nivel de la Junta Receptora de Voto ha sido pervertido y tiene un diseño que sí necesita ser modificado. Por lo tanto, esa es la gran reforma electoral sine qua non. Hay inquietud de partidos políticos, yo lo llamaría los protopartidos, creo que ya hay una enorme unidad, me satisface decir esto, hay una enorme unidad entre los partidos parlamentarios, los extraparlamentarios y las fuerzas políticas que aspiran a convertirse en partidos políticos de cara a cuáles son las reformas necesarias y probablemente el único punto que todavía se ve, sobre todo de cara a los protopartidos, es las facilidades para la ley que confiere la ley electoral para conformar nuevas opciones. La ley electoral en particular no es muy mala en este respecto, pero obviamente si el arbitraje dificultaba la formación de partidos, de hecho lo impedía. Sin embargo, hay una lectura que un arbitraje debido encuentra que la ley electoral tiene facilidades suficientes para que una vez operativizada podría ser posible conformar partidos políticos, obviamente si las aperturas empiezan a darse pronto. Recordemos que según el calendario vigente, Nicaragua entra en proceso electoral dentro de 12 o 15 meses, ¿verdad? El 21 en noviembre es el día del sufragio, pero normalmente por lo menos por el último año, es decir, dentro de unos 12, 15 meses deberíamos de estar con la legislación y el aparato electoral debidamente funcional para que implemente las cosas que se deben implementar. Esto me lleva a señalar la urgencia de que en este momento, a pesar de esa ventana que podríamos tener de 12 meses, hay que abordarlo urgentemente porque en la experiencia que les refería al principio, Ortega tiene una apuesta, el gobierno de Ortega tiene una apuesta y es que con su control del aparato institucional del país tan absoluto, en caso de perder unas elecciones, perfectamente nombra por 5 años a los magistrados del Poder Judicial y a las demás instancias del Estado y se asegura una especie de blindaje y cogobierno que en mi experiencia amenaza a toda la región con tener un Estado fallido en el mero centro del hemisferio. Y por lo tanto es importante que las elecciones sean verdaderamente competitivas. Sin embargo, repito, creo que la posición de Ortega es probablemente, basada en mi experiencia, tal vez estoy especulando un poco, sería la de arrastrar los pies por un tiempo para que lleguemos a las elecciones y en esas elecciones el entorno puede suprimir la participación, la falta de garantías puede suprimir la participación y en ese escenario también puede ser posible que en el peor de todos pues tuviera que ceder la presidencia y controlar el resto del Estado desde una posición parlamentaria lo suficientemente fuerte. Esa derrota parlamentaria de forma aplastante es la que puede acelerar la cita del gobierno de Ortega con la justicia, que es primariamente lo que trata de evitar. Recordemos que hoy en día hasta gobiernos que valga la redundancia, que gobiernan de forma conforme a los convenios internacionales y los principios universales, corren el peligro de enfrentar justicia a la salida. En el caso de Ortega esto es doblemente cierto. Entonces el escenario, repito, sería en el caso de Ortega, el de arrastrar los pies, dar elecciones y si todo sale bien, pues serían elecciones como las que ha tenido anteriormente, que solo prolongan su mandato, y en el caso contrario habría suficiente control como para garantizar que el resultado
podría ser solamente perder y en cierta medida el Ejecutivo y seguir en control del resto de las instituciones en una circunstancia que, repito, a algunos les podrá parecer atractiva, pero en nuestra experiencia valdría la pena decir que es la receta para tener un Estado fallido en el centro de Latinoamérica tan pronto como el año 2021. Muchas gracias.